Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Hola, mi nombre es Alexia Vázquez Hernández, soy la docente a cargo de la optativa de cocina de emociones. El día de hoy vamos a hacer una receta que se llama bizcocho básico de microondas. En cocina de emociones, que es una de las materias que se dan en los últimos semestres de la licenciatura, la intención es jugar con nuevas técnicas para crear ciertas texturas o poder dar mayor creatividad a los platos. Durante el semestre se ve o se trata de enseñar a los alumnos a complementarlos con técnicas tradicionales. En este caso vamos a emplear el sifón y va a ser un bizcocho que, aunque se termina en microondas, el secreto va a poder ser que lo trabajemos con cargas. La idea de esto es que hagamos preparaciones que el cliente no se espere y que puedan ser de una textura diferente. La intención o el origen del sifón es que en un inicio se ocupaba más para inyectar un poco de gas a las bebidas, se ocupaba en coctelería, se vieron los beneficios y la adición de gas en estas preparaciones, que a partir de lo que conocemos como cocina de vanguardia, un poco antes de los años 2000 y 2000 con Ferran Adrià en el Bulli, se integró para la cocina el sifón. Entonces hoy día podemos hacer varias preparaciones ayudados de este aditamento para cocina salada, ya sean preparaciones dulces, frías o calientes. ¿Qué otra cosa se puede hacer con el sifón? Con el sifón se pueden hacer impregnaciones, se pueden hacer lo que llamamos espumas, pero en este caso vamos a hacer un pan. Nosotros, cuando pensamos en pan en las técnicas tradicionales, pensamos siempre en horno, en fermentadora. Lo que vamos a hacer hoy es que, ayudadas del gas que tienen estas cargas que se ocupaban, les digo, para darle gasificación a las bebidas, vamos a inyectar ese gas para lograr hacer con estos ingredientes una preparación muy porosa, la que puede servir como base para algunas otras preparaciones y terminarlas con un poco de salsa o de algún jarabe de su preferencia. Para efectos de hoy solo haremos para la práctica el bizcocho y ya se presentará la salsa para acompañar. Les voy a mencionar los ingredientes. Como les estaba diciendo, es una preparación que necesita aire y por eso es que solo vamos a poner elementos pulverizados y las claras que que uno de los efectos y virtudes de la clara es que nos va a ayudar a atrapar aire cuando las montamos. Se ocupa por eso para mousses, se ocupa como base para merengues, ya que como su mayor parte es agua, nos va a ayudar a atraparlo. Es azúcar, es harina y es polvo de almendras. Si lo logran ver, lo voy a alzar con el cuchillo, es sumamente pulverizado. ¿Por qué? Porque el sifón, que es este aparato que tenemos aquí, lo que va a hacer es que lo vamos a llenar de tal forma que los orificios son muy pequeños, justamente para no dejar escapar el aire, por lo que los elementos con los que tenemos que trabajar deben de ser muy finos. El secreto en esto es que se estabilice, ya sea en frío o sea en calor. Cuando hablamos de calor, tiene que ser en un baño María de no más de 60 grados centígrados. Cuando hablamos de un baño frío, lo más recomendable es agua con hielos o bien dejarlo reposar en el refrigerador. Estas preparaciones verán ahorita que son fáciles. La intención es poderlas integrar bien para darles la oportunidad a que se haga. En este caso, el bizcocho básico de microondas, que puede ser de chocolate, que puede incluso ser salado de espinaca o que puede tener algún otro elemento, es dejarlo reposar alrededor de 2 horas en el refrigerador para después utilizar. Entonces, vamos a tener los elementos decorativos, que son frutos rojos, solamente para el efecto de montaje, y vasos de plástico. Así como lo oyen, vasos de plástico porque les comentaba que se va a cocinar en microondas. A los vasos de plástico les vamos a hacer perforaciones con el mondador a fin de escapar el aire caliente y que no se derramen en microondas. Para moler, en este caso,
Vamos a ocupar el round, brazo o texturizador, como se le conoce, para lograr asegurarnos que se integran los elementos en esta parte. Vamos a pesarlos para asegurarnos que se tienen todos los ingredientes de la práctica. Entonces vamos a empezar con 80 gramos de polvo de almendra, 70 gramos de azúcar, 20 gramos de harina, los vasos de plástico y por último 6 piezas de clara o 6 claras. Cuando hablamos de sifones de medio litro, vamos a trabajar normalmente con 2 cargas. Ahorita vamos a integrarlas. Y bueno, es importante mencionar que cuando se ocupa el sifón, a la hora, o están diseñados que a la hora que se cierran, hace literalmente una parte hermética, y cuando queramos abrirlos después de utilizar la preparación, si nos sobra algo es sacar por completo el gas para que se puedan abrir, o va a ser un vacío que no nos va a dejar abrir el sifón. Vamos ahorita al proceso de agregar todos al vaso texturizador para tratar de eliminar cualquier grumo. Lo importante de esto, como les decía, si ven el orificio es muy pequeño, es evitar que se queden muchos grumos en la preparación y que quede lo más concentrada que se puede. Todos los sifones, dependiendo del tamaño, van a tener una medida. Nos van a indicar hasta qué punto se tienen que llenar, precisamente para no tener peligro. ¿Se puede llenar menos? Sí, solo que necesitaremos más cargas de sifón para lograr expandir el aire y que le entre o llegue a la preparación. Bueno, pues entonces ahorita vamos a agregar los ingredientes para triturarlos. Les decía que mucho de lo que hacemos en Cocina de Emociones, aquí en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, es lograr ver que los chicos integren nuevas técnicas a los platos con la finalidad de que no dejen la tradición de lado, pero sí se pueda trabajar o se pueda crear con elementos. Vamos a ir tratando de integrar los secos, como le llamamos, y ahorita vamos a agregar las claras. Si se dan cuenta, para este bizcocho no estamos integrando levadura, que les decía yo que cuando normalmente pensamos en un bizcocho, generalmente también, o el pan en general, tratamos de integrar elementos que ayuden a la fermentación. Entonces, una vez que agregamos esto, solo queda agregar las claras y disolver. En un momento les enseñamos cómo queda la trituración. Bueno, pues ya tenemos con el texturizador licuado esta parte. Quiero que vean, en realidad desde aquí se empiezan a ver esas burbujas que nos indica que ya la preparación tiene aire, y que si bien no es totalmente líquida, tampoco es sumamente espesa, y lo más importante es que no tiene grumos. Les decía que ahorita el acto seguido es llenar el sifón con la preparación para después inyectar las cargas. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer ahorita es cerrarlo para después darle un poco de frío y obviamente inyectar la carga. Lo importante de esto es que no se deje la carga, o se recomienda que por seguridad no se deje la carga una vez que se vacía, ya que puede ser peligroso. Y ahí se escucha cómo sale el aire. Y entonces vemos que ya se vació la cápsula y procedemos a hacer lo mismo. Normalmente para sifones de medio, con 2 cargas es suficiente. Con sifones de litro, con 3 cargas. Ahí está inyectado el gas. Les digo, lo aconsejable es quitar estas partes. Y mucha gente en realidad dice que hay que agitar demasiado, pero como ya tenemos gas, solo falta con hacer 2 o 3 movimientos, dejarlo reposar en frío
para que se estabilice la mezcla alrededor de 2 horas, por lo menos 1 hora 40 minutos, y después vamos a vaciarlo en esto para pasar a cocinarlos en el microondas. Después de que ya reposó la mezcla, como ven, es algo que se sigue viendo en aire y que a pesar de que está perforado el vaso de plástico no se está saliendo, entonces vamos a proceder a llenarlos. La intención de esto, les decía yo, es que acompañe preparaciones en la materia de cocina de emociones, donde lo que intentamos es darle mayor textura a los platos. ¿Sí ven? Vean cómo va saliendo del sifón. Les comentaba que solo son 15 segundos en el horno de microondas para este bizcocho básico. Si se dan cuenta, lo que intentamos hacer en estas preparaciones es que quede mucho aire para después poderlo salsear con la salsa de preferencia y podamos tener una textura mucho más airosa que no necesariamente necesita horno. Recuerden que este procedimiento se hizo al final con sifón. Así es como queda. Y si se dan cuenta, no se quema el plástico en el microondas, se logra ver la porosidad, y para desmontarlo es solo despegarlo del vaso y tiene que quedar perfectamente coccionado. Es importante regular la intensidad o la potencia del horno de microondas, pero eso es si lo hacen en casa. La intención, les decía, es ni siquiera que quede parejo, la intención es que se vea, le llaman esta terminación coral, para que se pueda ver. Aún así es estable, y si nosotros pusiéramos algún fruto rojo sobre, es estable. La preparación tiene que tener la suficiente fuerza para poder montar algo encima, y es como sabemos que la técnica está bien hecha. En realidad, el punto de esto es, solamente les decía, lograr incorporación. ¿Se pueden hacer de diferentes cosas? Sí. Se puede agregar chocolate, se pueden hacer con alguna concentración para que quede con sabor salado, y en este caso vamos a salsearlo con chocolate. Voy a tirarlo encima para que vean que la intención es que aguante perfectamente la integración de la salsa. Y vean que a pesar de que no ocupamos más que 20 gramos de harina, se puede puede soportar. Y si ustedes lo probaran, si ustedes lo cortan, la textura o la miga debe de terminar airosa. Y con esto terminamos la práctica de bizcocho básico en microondas, ayudado obviamente sifón. Es lo que se ve en Cocina de Emociones, que es una optativa de la licenciatura de Gastronomía aquí en la Autónoma, en el Instituto de Ciencias Económico-Administrativas. Gracias.